Fecto Noticias. Fecto Noticias. Buenas noches, bienvenidos como siempre a García Rota. Tenemos en esta oportunidad una singular presencia de dos personajes en el debate sobre la revisión o no de los salarios mínimos en el país. Nos acompañan en esta noche Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, y Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex. Bienvenidos ambos, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Si te parece, Salomón, iniciar, ¿cuál fue la lógica y la visión que planteó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, al meter esta discusión en el debate público? Sí, mira, Roberto, y te saludo con mucho gusto, Juan Pablo. Cuando el 1 de mayo pone la propuesta Miguel Ángel Mancera de discutir y debatir responsablemente sobre el tema, esto nace de dos puntos. Uno es, históricamente, quizá la variable más olvidada de nuestro arreglo económico es el salario mínimo. De los últimos 37 años, el salario mínimo real en México perdió más del 70% su poder adquisitivo, es decir, un mexicano a principios de los 80 podía comprar 4 veces más productos de los que un mexicano que gana salario mínimo puede comprar al día de hoy. Ha habido una pauperización del salario, y el salario, hay que decirlo, el salario mínimo ha sido utilizado como una de las herramientas para el control inflacionario, del cual pues sí tenemos un trauma, digamos, los mexicanos, de lo que se vivió en los 80s. La segunda razón es un tema más coyuntural. Fíjate, Roberto, que cuando empezamos a hacer la evaluación de los empleos que se han creado en la Ciudad de México en particular, después de la crisis financiera 2008-2009, resulta que estamos ya al nivel de los empleos que se tenían. No solo eso, en 2013 la Ciudad de México creó 1 de cada 3 empleos formales de todo el país. Sin embargo, los empleos que se crearon están por debajo de los ingresos que se tenían previos a la crisis. Es decir, la Ciudad de México, con la presión que tiene de creación de empleos, 167,000 personas promedio vienen todos los días de otras entidades a la ciudad buscando una oportunidad de ingreso. Necesitamos buscar las alternativas, las posibilidades. Y una de ellas, no la única, una de ellas es discutir con toda seriedad el salario mínimo, que sí lo ganan muchos mexicanos y muchos capitalinos. Juan Pablo Castañón, ¿cuál es tu percepción sobre el tema? Bueno, primero muchas gracias y encantado de poder discutir esto y discutirlo así seriamente. Lo hemos platicado varias veces, Salomón y yo, y me da mucho gusto tener nuevamente un encuentro de ideas con Salomón, que generalmente siempre está dispuesto a profundizar en los temas, y a mí me gusta mucho. Porque la única forma de construir es discutiendo a fondo, y eso creo que nos ha caracterizado, y me parece muy bien. Pero creo que lo tenemos que contextualizar, la discusión, porque efectivamente, como dice Salomón, después de una crisis tan seria como la de 81, o una crisis como la del 2008, o la del 95, 94-95, pues lo primero que se tiene que hacer es defender el empleo. Lo primero que tienes que hacer es mantener la planta productiva con los puestos de trabajo. Y ante una bajada tan importante de la economía como en estas 3 fases que comento, pues es necesario defender los costos de la producción para poder defender los mismos empleos. Y es natural que la contratación de empleo sea con ingresos más bajos para los trabajadores, que tendrán que irse recuperando en la medida que las empresas, la planta productiva, se vaya recuperando. El mejor ejemplo de esto es lo que ha crecido el nivel de ingresos de los trabajadores en la economía formal del 2000 a la fecha, y en donde hemos venido recuperando a través de productividad, diálogo social, compensaciones, bonos de productividad, el ingreso neto de los trabajadores. Yo estoy de acuerdo que discutamos el salario mínimo, que lo desvinculemos como unidad de cuenta. Estoy de acuerdo que existe ahí un problema de los ingresos de los mexicanos, pero me parece que tenemos que centrar nuestra visión sobre las causas que nos llevan
a que 6.5 millones de mexicanos estén ganando un salario mínimo o menos. Y ahí tenemos que hablar de informalidad, no de formalidad y de empleo. Pero quisiera hacer una pregunta muy concreta para pasar a un segundo bloque, que es ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre los actores de este proceso? Es decir, ¿es una política pública? ¿Es el Estado, el gobierno, metido en el proceso de ajustar salarios en el mercado? ¿O es el propio mercado el que tiene que resolver por la vía de esta mano invisible, que creo que ha caído un poco en desuso esa visión, esta mano invisible del mercado para resolver este tema? Salomón. Mira, Roberto, sin lugar a dudas el tema de los salarios en su conjunto es un tema eminentemente económico. El tema de los salarios mínimos es un tema además de económico, es un tema político y ético. Es decir, el tema de los salarios mínimos está en nuestra Constitución, no como un precio de equilibrio, sino como un derecho. Y creo que hay que entenderlo así. Si no queremos que sea de esa manera, pues hay que eliminarlo de la Constitución. Pero tiene una lógica económica el que esto sea así. ¿Por qué? Porque el modelo de equilibrio competitivo en el mercado laboral no se da sin fallas del propio mercado. Y como no se da sin fallas del mercado o con empresas capaces de tener un poder suficiente en la contratación para contratar por debajo de lo que hubiera sido un precio de equilibrio, en fin, es que no solo en México, es un debate, y hay que entenderlo así, un debate mundial que se ha dado a lo largo de muchos años, y países como Inglaterra han sido muy exitosos con su política de salario mínimo. Alemania acaba de establecer por primera vez en su historia un salario mínimo. Estados Unidos, el presidente Obama está proponiendo un incremento al salario mínimo, pero además ciudades y estados en Estados Unidos pueden poner salarios mínimos por encima del federal. Países latinoamericanos que en las últimas décadas han sido muy exitosos en ello. Entonces podemos ver que hay una combinación entre la teoría económica, que tiene que estar bien sustentada y tiene que estar en sintonía con el cuidado de las variables que nos dan estabilidad macroeconómica, pero tienen que ver también con el país que quiere ser, tiene también que ver con la ética y la moral del país que quieres construir. Juan Pablo Castañón, los empresarios quieren al gobierno metiendo basa, digamos, la Comisión Nacional de Derechos de Salarios Mínimos, ¿tiene todavía sentido? ¿O los empresarios quieren tomar bajo su control esta política? Qué bueno que me lo preguntas y que lo que comentas, Salomón, me parece muy interesante. Efectivamente es un problema económico y un problema ético. Un problema ético que nosotros en México hemos resuelto en la economía formal a través de un crecimiento más importante que el propio crecimiento del salario mínimo general, con el diálogo social con los trabajadores, buscando la productividad en conjunto. Y la prueba está que en 1995 el 70% de los trabajadores ganaban un salario mínimo. Hoy el 76% de los trabajadores en la economía formal ganan casi de 3 a 4 o a 5 salarios mínimos, arriba de 3 salarios mínimos. Entonces el problema ético en la economía formal lo hemos venido solucionando. Sí es un problema económico y es un problema de política pública, pero nosotros lo vemos en la informalidad. Necesitamos que las microempresas que están en la informalidad tengan oportunidades de crecer. Si crecen, tienen una sucursal, tienen que tener algún sistema, algún elemento tecnológico para poder controlarlo, tienen que ir necesitando gente más capacitada y entonces tendrán que pagar mejor. El debate debe centrarse básicamente en el ingreso de los trabajadores, que pueda garantizarse su crecimiento formalizando nuestra economía. No nos podemos comparar con otros países donde su economía informal es muy inferior a la economía informal que en México tenemos. El problema ahí precisamente es que busquemos que las empresas crezcan y por naturaleza tengan que estar en la formalidad y por naturaleza paguen mejor. No estaríamos en este debate si tuviéramos pleno empleo en México. Nuestro problema es de empleo, nuestro problema es de oportunidades para las personas y el combate a la pobreza, en donde afortunadamente, lo hemos platicado varias veces, Salomón y yo coincidimos. El gran reto es erradicar de México la pobreza extrema y disminuir las desigualdades. Les agradezco a ambos. Vamos a ir un segundo bloque, si me permiten. Regresamos en un minuto con ustedes, aquí en La Silla Rota.
Muchas gracias. Regresamos aquí a la Silla Rota. Estamos conversando con Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, y con Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Creo que debemos dimensionar los referentes más importantes del problema del salario. ¿Cuántas personas en México todavía tienen salario mínimo? ¿Qué impacto tiene este referente sobre otros salarios, ¿no? ¿Y qué implica esto? Efectivamente se ha ido creando una base cada vez más importante en el número de empleos en los últimos años, pero son empleos muy mal pagados y singularmente la Ciudad de México destaca por ser un espacio donde se paga mal a la gente. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tamaño de problema estamos hablando, secretario Chertorivsky? Mira, ya lo decía Juan Pablo y lo retomo, la fuente más clara que tenemos es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que levanta INEGI, que hay que decirlo, su limitación es que es una pregunta a la gente, es decir, ¿cuánto es tu ingreso mensual? En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, alrededor de 13.7% de la población económicamente activa, es decir, cerca de 6,5 millones de mexicanos son los que declaran percibir un salario mínimo o menos. También hay que decirlo, como lo decía Juan Pablo, una parte importante de ellos se encuentra en mercados no formalizados o no asalariados. Te quisiera rogar el contrapunto de Juan Pablo en este punto. El 93% de las personas están en la economía informal de la encuesta de INEGI que ganan un salario mínimo o menos. Y ahí hay que reflexionar porque no nos podemos ir por promedios en cualquier estadística. Hay que reflexionar por qué ganan un salario mínimo o menos, porque quizá trabajan 2 o 3 horas, porque quizá haya una simulación y se les registra con un salario mínimo y tengan propinas que no les está ayudando para sus pensiones, que habría que corregir también, pero la mayor parte, más del 90% de esos 6,5 millones están en la informalidad. Por eso es nuestra propuesta que trabajemos a la informalidad. Pero fíjate, tú ves una liga. No, nada más el punto otra vez que te pediría que recogieras es la relación entre informalidad y el debate del salario. Nosotros creemos que mejorando el salario mínimo, es decir, el ingreso mínimo de aquel trabajador formal de jornada completa, es un incentivo para gente que hoy está en la informalidad. Se ha visto en el mundo, en los países sudamericanos donde ha incrementado el salario mínimo, la informalidad ha disminuido. Pero debo de decirlo, si esto que dice Juan Pablo es así, y ya lo hemos platicado en anteriores, entonces, ¿cuál es la preocupación de incrementar el salario mínimo? Si lo desligamos como unidad de medida, son muy poquitos. Bueno, que nos digamos los mexicanos, mira, el salario mínimo de México es el más alejado de la línea de pobreza de toda Latinoamérica. Entonces, una familia de 2 personas adultas con 2 hijos en nuestro país, para alcanzar una canasta mínima alimentaria, no estamos diciendo la canasta mínima alimentaria, requiere cerca de 83 pesos al día. El salario mínimo hoy es 67 pesos con 29 centavos. Si no hay un problema, si son muy poquitos, ¿por qué no entonces un primer compromiso es vayamos por que ningún mexicano de jornada completa en el mercado formal gane menos de esos 82 pesos con 86 centavos para alcanzar la canasta mínima? Si son muy poquitos, si no es un problema, si son los de jornada completa, ¿por qué no nos podemos comprometer a ello? Juan Pablo Castañón, el empresariado está difiriendo la discusión de fondo, diciendo primero vayamos con la informalidad y después hablamos de salario. Sí, porque lo que dice Salomón tiene una implicación importante que tendríamos que solucionar. Hace unos días un empresario en el norte me decía, Juan Pablo, te he estado siguiendo acerca de tus declaraciones sobre el salario mínimo. La verdad, yo me dedico a la construcción, pago al empleado más sencillo de la construcción, que es el albañil, al ayudante del albañil 150 pesos diarios, es decir, 2.5 salarios mínimos o un poquito más. Yo no tengo problema que aumenten el salario mínimo, porque si lo aumentan a 80 o a 100, pues yo voy a estar pagando arriba del salario mínimo. Claro, le dije, el único problema es piensa en tu líder sindical. ¿Qué va a pasar el día en que aumenten el salario, el mínimo, el 20, el 19 o el 25%? Al día siguiente está aquí por una demanda de sus propios trabajadores
para que le aumenten, como ha sido la costumbre, por lo menos lo mismo que aumentó el salario mínimo. Ahí es donde estamos atrapados. No, pero el objetivo no puede ser líder sindical, ¿no? Sino... No, y creo que aquí tenemos que ser muy precisos. Una cosa es el piso mínimo que todo mexicano debe de recibir, un salario constitucional, y por eso lo tenemos en nuestra Constitución, que ha sido, por supuesto que muchas cosas en nuestra Constitución son programáticas, es decir, aspiracionales, pero llevamos un siglo sin cumplirla, entonces sí nos los tenemos que preguntar. Y otras son los salarios contractuales, y creo yo que de manera pactual en este país sí nos podemos solidarizar con quienes menos ganan. Entonces, por supuesto que en economía se llaman efectos faros o farol, que en México tiene otra connotación, pero es qué tanto incrementando el piso los demás salarios se ven afectados. Yo te quisiera decir una cosa, efectivamente creo que pudiera haber algún efecto faro en donde pues hay gente que va a tratar de utilizar eso para negociar sus salarios contractuales, pero lo que ha pasado hasta hoy en las últimas 3.5 décadas es que el efecto ha sido el contrario, es decir, que un salario mínimo tan bajo ha servido para las negociaciones contractuales a la baja. Bien, hay varias implicaciones con el tema, les quiero rogar que lo pongamos en el tercer bloque y último del programa. Muy bien. Muchas gracias, seguimos con ustedes un minuto aquí en La Silla Rota. Muchas gracias. Seguimos conversando y estamos en un debate intenso fuera de cámaras con Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, y Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, sobre el tema del salario mínimo. Hay efectivamente varios, como sanbenitos, justificados o no, del desempeño de los empresarios, de si mejoran su productividad, pero esto no se refleja en los salarios, de si la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México tiene una implicación política, una implicación ideológica. Yo preguntaría de inmediato, ¿cuál es la visión de ustedes sobre toda esta normatividad que existe anclada con los salarios mínimos, ¿no? Multas, bonos, tasas bancarias, una serie de implicaciones que preocupan a mucha gente, Salomón? Por supuesto. Mira, y me quedé con ganas de platicar algunas cosas. Si quieres lo desahogamos. Nada más, Juan Pablo y yo coincidimos, es decir, el problema del crecimiento económico y de cómo fomentar y generar mayor crecimiento, mayor riqueza, y yo creo la distribución o redistribución, no hasta que llegue el crecimiento, sino desde el principio, pero estamos de acuerdo, es decir, estamos trabajando juntos en programas de formalización, de facilitación de creación de empresas y de empleo, de competitividad en todos los sentidos. Ahora, en todo este marco, una variable que resulta ser una herramienta muy potente, y así lo ha demostrado, es el salario mínimo, y por eso la insistencia de que es una herramienta que podemos tocar y podemos manejar. Ahora, para poder hablar de incrementos moderados en una tendencia que se rompa hasta la que hoy traemos, es decir, poder ir incrementando gradual a lo largo del tiempo hasta recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, pueden ser 5 o 10 años. Para poder hablar de ello, el primer punto es lo que acabas de decir, y en ese coincidimos. Tenemos que desindexar el salario mínimo de la unidad de medida en la que se ha convertido. Si sigue atado a multas, a créditos de Infonavit, a financiamiento de partidos políticos, pues obviamente no estamos hablando del ingreso de lo que debe de ganar un trabajador formal de jornada completa en su trabajo. Pero yo mismo me regreso para retomar tu planteamiento, porque Juan Pablo Castañón decía que hay un riesgo inflacionario de que el salario real, como ocurrió en el 82, lo acaba de advertir Agustín Carstens, que dijo aguas con aumentar el salario mínimo, que genere inflación y que el salario real acabe deteriorándose, que es lo que nos debe interesar a todos. Dos cosas. Primero, nada más, porque siempre regresamos a esta fantasía, ¿no?, traumática de los 80. Que no fue fantasía, fue realidad. Pero fue una cosa completamente diferente, es decir, inicia con un gasto público absolutamente desbordado, con la caída de los precios del petróleo, y entonces de manera ficticia, a través del salario mínimo, se trata de alcanzar la inflación, como está sucediendo hoy en Venezuela. Hoy tenemos condiciones completamente diferentes en el país, tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos un Banco de México autónomo, en fin. Ahora, ¿por qué la inflación no creemos que sea una preocupación? Primero, el salario mínimo está tan alejado del salario medio
que lo que pueda impactar en la masa salarial va a ser un poquito. Segundo, si impacta, porque puede haber un impacto, el traslado a los precios finales va a ser muy chico y la economía lo puede absorber. Si llegara a haber un efecto en precios, este será de una sola vez y no romperá la tendencia inflacionaria de largo plazo de nuestro país. Es decir, al final del día van a ser los empresarios los que decidan si impactan en los precios de sus mercancías, etcétera. ¿Cuál es tu previsión al respecto, Juan Pablo? Me parece interesante lo que dice Salomón, que el salario mínimo es muy distante al salario medio en México. Y si el salario medio en México lo hemos venido mejorando notablemente, separándolo del salario mínimo, pues ahí está la solución. Los últimos 14 años hemos crecido el ingreso de los trabajadores y al trabajador le compone su ingreso no solamente el salario que tiene, sino todo el ingreso que puede llevar a sus familias, desde el confort para una canasta básica que le dé de prestación la propia empresa, hasta un bono de productividad, de asistencia, de asiduidad o de puntualidad. Todo eso compone el salario del trabajador. Discutamos cómo crecer eso. Verdaderamente si impacta en las empresas un incremento del 19% en todos los salarios, pues la empresa va a tener que determinar si lo puede absorber, si sube los costos o disminuye el empleo para poderlo absorber. Impactará en el empleo en México y ahí tendremos una distorsión de las variables macroeconómicas, o en inflación o en pleno empleo. Y nuestro problema es cómo generar más empleos. Lo que necesitamos más empleos formales para que la gente tenga oportunidades, solo a través de que crezca el pastel, con tecnología, con inversión, con productividad, podremos entonces generar empleo sustentable. Salomón, se nos acaba el tiempo, Salomón, les tengo que rogar un cierre cada uno de medio minuto. Bueno, déjame muy rápido y en coordinación con lo que decía Juan Pablo. La ciudad de Seattle, Washington, acaba de determinar el salario mínimo más alto que ninguna ciudad en Estados Unidos ha determinado, $15 la hora. ¿Por qué lo hicieron y cuál fue el diálogo social? Han llegado ahí corporativos importantísimos y la ciudad ha crecido en su riqueza, en su salario medio y en el ingreso de la mayoría de sus habitantes de manera impresionante, con Boeing, con Microsoft, con Starbucks. Es una ciudad que ha crecido y se ha enriquecido, pero hay gente que limpia los baños, hay gente que sirve en la comida rápida, que no va a crecer su productividad y no está siendo parte de alcanzar la calidad de vida y la posibilidad de vivir en una ciudad que, porque a muchos les ha ido bien, se enriqueció y los costos de vida son mucho más altos. El acuerdo social en Seattle, Washington, no dejemos a nadie atrás, subamos un salario para que aquellos que conviven y que cohesionan a esta sociedad con nosotros puedan ser parte de ella. Yo lo que digo es, sigámonos preocupando por las variables de la economía, por ser más competitivos, por la productividad, pero cuidemos que nadie se quede atrás. Y con el salario mínimo que hoy tenemos en México, hay millones de mexicanos que se han quedado atrás y los queremos parte de esta sociedad y no fuera. Muchas gracias, Salomón. Juan Pablo Castañón. Pues bueno, yo coincido con Salomón que tenemos que ser muy responsables y éticos en el pago a nuestros colaboradores en todas las empresas formales e informales. Tenemos que ser una nación que va creciendo en el Estado de Derecho y en las condiciones de ética y de responsabilidad social, evidentemente. Creo que los ejemplos que pone Salomón los pone muy bien, donde las empresas son tractoras del desarrollo de una ciudad. No puede ser solo la política pública la que empuje. Como consecuencia del crecimiento y de la prosperidad, la política pública pone un orden para que las cosas se den. En nuestro punto de vista, en este momento en México, tenemos que ver cómo crecer el pastel para que, de consecuencia de esto, pongamos política pública que pueda beneficiar a los más pobres. Hemos hecho un estudio en donde la ciudad de Monterrey tiene el 2% de pobreza extrema, menos del 30% de pobreza en todo el estado de Nuevo León y tiene una formalidad del 70%. El gran reto que tenemos es formalizar nuestra economía a través de tecnología, a través de crecimiento, a través de ayuda al mismo microempresario para que pueda crecer y como consecuencia entonces generar política pública que proteja a los más desamparados. Definitivamente es un tema que llegó para quedarse. Agradecemos a nuestros invitados y a usted en especial por su acompañamiento esta noche. Hasta la próxima aquí en La Silla Rota.